A ver, la propuesta que analizamos hoy es casi una provocación. Totalmente. Nos llega un seminario de ventas que, de entrada, patea el tablero de la cultura del esfuerzo Ajá. y nos dice, para llegar al 5% de los mejores, trabajar más duro no es la respuesta. ¿Qué es lo que siempre nos han dicho? Exacto. Afirma que hay una vía más rápida, pero no es un truco. Es una habilidad que supuestamente todos tenemos dormida, la creatividad. Y esa es justo la misión de nuestro análisis de hoy. O sea, averiguar si esto es una verdad profunda o solo, pues, una frase bonita de un libro de autoayuda. ¡Claro! El material promete un camino para pasar del promedio al 20% superior y luego a la élite del 5%. Y lo interesante es que no es con más llamadas ni más horas, sino activando sistemáticamente lo que describe como un genio creativo que todos tenemos. Me encanta el desafío, así que vamos a desmenuzar esta idea. Primero, creo que tenemos que entender por qué se atreve a decir que la creatividad es más valiosa que el sudor. De acuerdo. Después buscaremos las supuestas llaves que abren esa puerta. Y al final, pues, veremos si las técnicas que propone son realmente aplicables o pura teoría, incluyendo un método que describe como aterradoramente poderoso. A ver si es cierto. Ok, empecemos por el principio, porque esta es una afirmación muy fuerte. Sí lo es. La idea de que todos tenemos un genio interior suena bien, pero seamos honestas, puede sonar a cliché. ¿El material ofrece algún razonamiento sólido para respaldar que esto es una capacidad universal y no un don para unos pocos afortunados como, no sé, un Steve Jobs? Fíjate que es una objeción súper válida, y el material de hecho la anticipa. No lo deja como una simple afirmación inspiracional. Ah, bueno. Se apoya en una investigación de Howard Gardner, de la Universidad de Harvard. El estudio que se cita sugiere que el 95% de la población tiene la capacidad de funcionar a niveles de genio si aprende a canalizar su creatividad de una forma, digamos, específica. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. No es un don, es una capacidad latente. Exacto. El argumento central es que no se trata de tener una epifanía divina, sino de liberar un rasgo universal a través de un proceso. La creatividad se presenta como el recurso más valioso y con el mayor apalancamiento. ¿Apalancamiento en qué sentido? En el sentido del resultado, la analogía que usa es potente. Un mes de trabajo creativo enfocado puede generar el progreso de un año entero de trabajo duro y sin rumbo. Se trata de cambiar la calidad del esfuerzo, no solo la cantidad. Entendido. No es magia, es método. Entonces, si aceptamos la premisa de que esa capacidad está ahí, esperando, ¿cuáles son esas famosas llaves para despertarla? ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica? El modelo propone 3 detonantes principales, 3 llaves. La primera es sorprendentemente simple: metas muy deseadas. ¿Metas? Sí, la lógica es casi de sentido común. Cuanto más intenso es tu deseo de lograr algo, más recursos mentales movilizas para encontrar la manera de conseguirlo. O sea, la mente se vuelve astuta y recursiva cuando el por qué es lo suficientemente fuerte. Tiene todo el sentido. La necesidad es la madre de la invención, o en este caso, el deseo. ¿Y la segunda? La segunda llave es un cambio de perspectiva radical: los problemas. Curioso. La mayoría de nosotros pasamos la vida tratando de evitar los problemas, no usándolos como llave de nada. Este acto de definir con una claridad brutal cuál es el problema real, ya sea no tengo suficientes prospectos o mis clientes no entienden el valor de mi producto, enfoca toda la energía creativa en encontrar una solución. Lo convierte de una fuente de estrés a un objetivo a resolver. Es un reencuadre poderoso, ¿no? Totalmente. ¿Y la tercera llave? La tercera, que se describe como la que de verdad detona todo, son las preguntas claramente enfocadas. ¿A qué se refiere con enfocadas? A que no sean preguntas vagas como ¿cómo puedo vender más?, sino preguntas quirúrgicas, específicas y directas. La calidad de tu pregunta determina la calidad de tu respuesta creativa. Una pregunta precisa obliga a la mente a buscar una respuesta igualmente precisa. Y así evitas las generalidades que no llevan a ninguna parte. Y aquí es donde la cosa se pone buena, me imagino. Porque una cosa es la teoría de las llaves y otra es saber en qué cerraduras meterlas. Supongo que el material nos da ejemplos concretos de cómo aplicar esto en el día a día. Totalmente. Aterriza los conceptos en 5 áreas de acción muy claras. La primera es buscar nuevos y mejores prospectos. Ok. En lugar de solo buscar más,
La idea es preguntarse continuamente, ¿quiénes podrían ser mis clientes mañana que no lo son hoy? ¿En qué industria nueva podría encajar mi producto? ¿Dónde puedo encontrar prospectos que no solo compren una vez, sino que tengan el potencial de convertirse en clientes a largo plazo? Eso ya cambia el enfoque. No se trata de pescar con una red gigante, sino con un arpón buscando al pez correcto. Justo. Me imagino que el siguiente paso es, una vez que tienes al prospecto ideal, no puedes llegarle con el mismo discurso de siempre. Exacto. Y esa es la segunda área, encontrar mejores formas de vender. El argumento es que la mayoría de los vendedores tienen 1 o 2 guiones o métodos que usan por inercia. Sí, por costumbre. Pero se plantea que podrían existir 20 o 25 maneras diferentes de presentar el mismo producto. Encontrar una sola de esas nuevas formas podría duplicar los resultados sin cambiar nada más. Y la tercera área es fascinante, descubrir nuevos usos del producto. Aquí es donde entra el famoso caso del bicarbonato de sodio, ¿verdad? El ejemplo de Arm & Hammer. El mismo. Es el caso de estudio perfecto para ilustrar el punto. El mercado para hornear en casa estaba en declive y con él las ventas de bicarbonato. Parecía una industria sentenciada. Sí, claro. Pero en lugar de intentar vender más de lo mismo a menos gente, alguien se hizo una pregunta creativa. ¿Para qué más podría servir este polvo blanco? Y de ahí surgió la idea de posicionarlo como desodorante para refrigeradores. Crearon un mercado completamente nuevo de la nada. No cambiaron el producto, cambiaron la historia sobre el producto. Precisamente. Y ese ejemplo, aunque es a gran escala, plantea una pregunta para cualquier vendedor. ¿Hay algún uso o beneficio de mi producto que ni yo ni mis clientes hemos considerado? Es un gran ejemplo, pero seamos críticas. También parece un caso en 1.000.000. ¿Es realista esperar que un vendedor promedio pueda generar una idea que reinvente toda una industria? ¿O el material lo aterriza a una escala más personal? Es una excelente observación. El punto no es que cada vendedora deba convertirse en la directora de innovación de una multinacional. La idea se aplica a una escala personal. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, si vendes software de contabilidad, quizá descubras que un cliente lo está usando de forma creativa para gestionar inventarios, un uso que no habías contemplado. Ahora tienes una nueva forma de venderle a un nuevo tipo de cliente. Se trata de esa curiosidad. Entendido. Se trata de buscar ángulos no explorados. ¿Y las últimas 2 áreas? La cuarta es descubrir motivos de compra no descubiertos. Y esto es clave, porque la gente rara vez compra un producto. Compra una solución a un problema o la satisfacción de un deseo. El ejemplo del taladro. El del taladro es perfecto. Nadie compra un taladro porque quiere un taladro de 600 watts con agarre ergonómico. Compra un taladro porque quiere un hoyo en la pared para colgar una foto de su familia. Claro. La creatividad aquí no está en vender las características del taladro, sino en entender profundamente el deseo de tener ese recuerdo colgado en la pared. Es un cambio de enfoque del qué vendes al por qué lo compran. Y la quinta área es la creación de nuevas ventas, que enmarca el acto mismo de vender como algo inherentemente creativo. O sea, estás creando un negocio, un acuerdo, donde antes no existía absolutamente nada. Todo esto parece apuntar a una misma cosa. Necesitas entender la mente de tu cliente a un nivel casi obsesivo. De hecho, mencionaste que hay una pregunta que sobresale del resto. Así es. Todo se reduce a una sola palabra. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es mi cliente hoy? ¿Quién podría ser mi cliente mañana? Y la más importante, ¿quién debería ser mi cliente? Esto lleva a un ejercicio que se considera fundamental, definir al cliente ideal. Si pudieras diseñar a tu cliente perfecto, ¿cómo sería? Y para responder a esa pregunta, el análisis se divide en 2. El primero es el que todos conocemos. El análisis demográfico. Los datos duros y clásicos. Edad, ingresos, ubicación, nivel educativo, si tienen familia. Es la foto externa. Pero se insiste en que el verdadero oro hoy en día está en el segundo tipo. El análisis psicográfico. ¿Qué es la foto interna? Exactamente. Y este es el que separa a los amateurs de los profesionales. La demografía te dice que tu cliente es un hombre de 40 años, casado y con 2 hijos. Ok, una estadística. La psicografía te dice que su mayor miedo es no dejar un legado para esos hijos, que valora la sostenibilidad por encima del precio, porque quiere enseñarles a cuidar el planeta, y que su tiempo libre lo dedica a proyectos de mejora del hogar porque le da una sensación de control y logro. ¿Ves la diferencia? Total. Una es una estadística, la otra es una persona.
Con esa segunda imagen, sabes exactamente cómo hablarle. Es una diferencia abismal. Y una vez que tienes ese perfil tan claro, el siguiente paso es mirarse al espejo, ¿no? El material propone unas preguntas de autoevaluación bastante directas. Son preguntas brutales, de hecho. Primero te pide enlistar las 5 características más atractivas de tu producto y qué necesidad real satisfacen. Hasta ahí bien. Pero luego vienen las preguntas difíciles. Dame 5 razones por las que un cliente deba comprarle a tu compañía en lugar de a la competencia. Y la más dura de todas, dame 5 razones por las que deba comprarte a ti en lugar de a cualquier otro vendedor, incluso de tu misma empresa. ¡Wow! La reflexión que deja es demoledora. Si tú no puedes responder eso con absoluta claridad y convicción, es imposible que convenzas a nadie más. Uf, ese es un ejercicio de honestidad radical. Y todo este proceso de enfoque en el cliente y en una misma nos lleva a la técnica final, la que se describe como algo que vale su peso en oro. El famoso método de las 20 ideas. Suena simple. Suena increíblemente simple, pero su poder no reside en la complejidad, sino en la disciplina y el esfuerzo mental que exige. Espera, 20 ideas cada día. Suena brutal. Las primeras 3 o 5 se me ocurren fácil, pero para la número 20, mi cerebro ya estaría pidiendo auxilio. El material reconoce lo increíblemente difícil que debe ser mantener esa disciplina. Absolutamente. De hecho, ahí radica su poder. El proceso es muy específico. Tomas una hoja en blanco. En la parte de arriba escribes tu meta principal o tu problema más grande en forma de pregunta, como ¿cómo puedo duplicar mis ingresos en los próximos 12 meses? Ok. Y luego te obligas a escribir 20 respuestas. Se admite sin rodeos que es un trabajo durísimo. Las primeras 3 a 5 son las respuestas obvias. Las siguientes 5 requieren esfuerzo. Y las últimas 10, y cito, son como tratar de exprimir agua de una piedra. Totalmente. Mi idea número 19 probablemente sería buscar en Google cómo tener 20 ideas. Es que justo de eso se trata. Es un ejercicio de humildad pura. Te obliga a ir más allá de tus respuestas automáticas. Precisamente, el objetivo de las últimas 10 ideas no es tanto encontrar la solución mágica, sino forzar a tu cerebro a crear nuevas conexiones neuronales, a pensar fuera de los patrones habituales. Y el último paso es crucial. Al terminar, revisas la lista y eliges una idea, solo una, para implementarla de inmediato, ese mismo día. Ah, así que el punto no es solo tener las ideas, sino convertirlas en acción inmediata. Ya veo por dónde va. El efecto acumulativo de hacer esto todos los días debe ser bestial. Ahí es donde la matemática se vuelve impactante. El cálculo que se presenta es este: 20 ideas al día, 5 días a la semana, son 100 ideas a la semana. 100 a la semana. Por 50 semanas al año, son 5,000 nuevas ideas. Si implementas solo una de esas ideas cada día, son 250 nuevas acciones, experimentos y estrategias que pones en práctica en un solo año. ¡Wow! Y esto en un mundo donde se dice que la persona promedio no implementa ni una sola idea nueva al año. Es una ventaja competitiva abrumadora. No se trata de encontrar una idea que valga $1.000.000, sino de construir el hábito de generar y actuar sobre soluciones de forma constante. Es exactamente eso. Es un sistema para la innovación personal. Como un consejo final para reforzar este proceso, se sugiere escribir y reescribir tus metas todos los días. ¿Escribirlas de nuevo cada día? No solo leerlas, sino escribirlas de nuevo. Este acto físico las graba en el subconsciente y mantiene la mente constantemente enfocada en lo que se quiere lograr, haciendo que todo el proceso creativo funcione mejor. Entonces, si unimos todas las piezas que tenemos, empezamos esta conversación cuestionando si la creatividad era de verdad un atajo para llegar a la élite. Ajá. Y parece que el camino que se propone no es un atajo fácil, sino un enfoque increíblemente disciplinado y estructurado. Se trata de usar la creatividad no como un rayo de inspiración, sino como una herramienta que se afila todos los días a través de preguntas correctas, un entendimiento profundo del cliente y un sistema para generar soluciones. Lo que es fascinante aquí es que, aunque todo esto se presenta en un contexto de ventas, las técnicas son universales. El método de las 20 ideas lo podría usar un escritor para superar un bloqueo,
un ingeniero para resolver un problema de diseño o un padre para encontrar nuevas formas de conectar con sus hijos. Claro, trasciende las ventas. El enfoque en la psicografía, en el porqué detrás del qué, es la base del marketing, del liderazgo, de casi cualquier cosa. Es un modelo mental para la innovación en cualquier campo. Hay una cita anónima con la que concluye el material que lo resume todo a la perfección. La mejor forma de convertirse en un perro viejo es dejando de aprender trucos nuevos. Un cierre perfecto. Y me deja pensando en algo para la reflexión final. Este análisis se centra mucho en hacer preguntas creativas sobre el cliente y el mercado. Sí, hacia afuera. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos ese mismo nivel de cuestionamiento intenso, ese método de las 20 ideas, no hacia afuera, sino hacia adentro, a las suposiciones que damos por sentadas en nuestra propia industria o empresa? ¿Qué regla de oro que todo el mundo sigue sin cuestionar está en realidad esperando a que una mente creativa se atreva a preguntar? ¿Y si lo hiciéramos de una forma completamente diferente?